La casa junto al lago era ideal, remota, discreta, alejada de miradas indiscretas. Ubicada en las orillas del lago de Banyoles, rodeada de encinas y caminos serpenteantes, ofrecía panoramas impresionantes de las aguas cristalinas y las montañas circundantes. Esta vivienda de 2 plantas, con su amplia terraza y muelle privado, era un refugio sin vecinos cercanos. Diego tenía contactos, un tío lejano, el dueño, apenas la visitaba. Cada segundo fin de semana de julio, cargaban sus coches para el trayecto de un par de horas desde Barcelona. Mandaban mensajes durante el camino: ya casi llegamos. ¿Listo para un fin de tíos? Este sitio es alucinante, las vistas siguen siendo espectaculares. Unas palabras, un emoji o 2, y luego silencio total. El domingo por la noche, Javier volvía, cansado pero radiante. Cruzaba la puerta con una expresión relajada, dejaba la bolsa en el sofá y soltaba: lo necesitaba de verdad. Luego se metía en la ducha, borrando cualquier rastro de su escapada. Yo creía que solo se quitaba el sudor y el protector solar. Ahora sé la verdad. Mirando atrás, las señales estaban ahí. Cada junio, intensificaba sus visitas al gimnasio, moldeando su figura con una dedicación férrea. No faltaba a sus citas mensuales en la peluquería para un corte perfecto o en el centro de estética para un tratamiento facial, pese a su agenda apretada. Y además, la falta absoluta de fotografías. Para alguien que compartía todo: nuestras visitas al Museo Picasso, nuestros vermuts en terrazas, nuestros paseos por la Rambla, no tenía ni una sola imagen de esos fines de semana en Banyoles. Debería haberme alertado. Pero la confianza es traicionera. Te ciega. Te hace pasar por alto los detalles menores: la bolsa preparada con esmero, la ropa seleccionada con exceso de cuidado, el brillo especial en sus ojos al volver. Peor aún, te deja expuesto a las falsedades. Durante 5 años, regresaba sin mostrar ni un ápice de culpa. Me besaba como si nada, organizaba nuestras veladas habituales y se integraba en la rutina como si no hubiera pasado 3 días con otra persona. Nunca vaciló. En su mente, había perfeccionado su secreto. Había forjado un ritual, una costumbre inquebrantable. Y lo más doloroso, no era la única engañada. Al otro lado estaban las esposas de Pablo y Diego. Todos habíamos sido manipulados. Y no teníamos ni idea de lo que vendría después. Era un atardecer bochornoso de julio, apenas unos días después de que Javier regresara de su ritual anual en el lago de Banyoles junto a Pablo y Diego. Como siempre, entró en nuestro piso de l'Eixample, en Barcelona, con esa aura de satisfacción que ya me resultaba familiar, su sonrisa relajada, la bolsa de viaje arrojada sobre el sofá de cuero, y un comentario despreocupado: este finde me ha sentado de maravilla. Yo, ocupada con la rutina, no le di importancia al principio. Pero mientras desempaquetaba su ropa para lavar, algo me detuvo. En el fondo de un compartimento lateral de su mochila, medio escondida entre un cargador y un par de calcetines, encontré una tarjeta de visita. Era del bar El Lleó Blau, un local de copas en el corazón de Girona, con un número de teléfono anotado a mano en el reverso, escrito con tinta azul y una caligrafía apresurada. El descubrimiento me dejó descolocada. No era el tipo de lugar que Javier, Pablo y Diego mencionaban cuando hablaban de sus fines de semana. Siempre pintaban un escenario sencillo: cervezas frías en la terraza de la casa, charlas sobre los viejos tiempos, alguna partida de cartas bajo las estrellas. Nada de bares sofisticados ni contactos misteriosos. Con el pulso acelerado, sostuve la tarjeta bajo la luz de la lámpara del salón, como si pudiera revelarme algo más. ¿Por qué estaba ahí? ¿Y por qué Javier, siempre tan organizado, la había dejado en un lugar tan evidente? Esa noche, mientras él tarareaba una canción de Serrat en la cocina, cortando pimientos para una escalivada, me senté en el sofá con el móvil en la mano. Dudé. Marcar ese número era cruzar una línea, pero la curiosidad, o quizás la desconfianza, fue más fuerte. Tecleé los dígitos y esperé. Al tercer tono, una voz masculina, cálida y confiada, respondió: Javi, ¿ya estás de vuelta, tío? Pensé que te quedarías hasta el lunes. Mi corazón dio un vuelco. No supe qué decir. Colgué de inmediato, con las manos temblando y un zumbido en los oídos. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué hablaba con tanta familiaridad? Javier, ajeno a mi turbación,
Siguió cocinando, ofreciéndome un trozo de pan con tomate para probar la cena. ¿Qué tal el día, amor?, preguntó, con esa naturalidad que ahora me parecía sospechosa. Respondí con un murmullo, fingiendo una sonrisa, pero mi mente estaba en otra parte. Esa voz al teléfono, esa tarjeta, eran piezas sueltas que no encajaban en la imagen que tenía de mi marido. En los días siguientes, comencé a observar a Javier con otros ojos. Siempre había sido un hombre detallista, de los que suben fotos a Instagram de cada salida. Un vermut en una terraza de Gracia, un atardecer en la Barceloneta, incluso un café en una librería del Raval. Pero de esos fines de semana en Banyoles, nunca había nada. Ni una sola imagen del lago, ni un stories de él con Pablo y Diego brindando, ni un mísero paisaje de las montañas catalanas. Para alguien que vivía con el móvil en la mano, esa ausencia era un grito silencioso. ¿Por qué no compartía nada? ¿Qué escondía? Decidí no quedarme con la duda. Llamé a Laura, la esposa de Pablo, que vivía en Tarragona. Durante una conversación en un café cerca de la Sagrada Familia, le conté lo de la tarjeta y mi creciente inquietud. Laura, con su habitual calma, frunció el ceño. Ahora que lo dices, Pablo siempre vuelve de esos fines de semana con una energía, no sé, diferente. Como si estuviera más vivo, más ligero. Sus palabras me helaron. Luego contacté a Marta, la esposa de Diego, que vivía en Girona. Por videollamada, su rostro se endureció cuando mencioné el tema. Diego siempre habla de un amigo, en Banyoles, pero nunca da nombres ni detalles. Dice que es alguien que les ayuda con la casa, pero, no sé, siempre me ha sonado raro. Sus confesiones avivaron mis sospechas. Ya no era solo una intuición, había algo tangible, una sombra que se cernía sobre esos fines de semana. Decidí dar un paso más. Una noche, mientras Javier dormía, tomé nuestra tableta compartida, esa que usábamos para planificar escapadas o ver recetas. Con dedos torpes, revisé su historial de mensajes, buscando algo que confirmara o desmintiera mis temores. Encontré una conversación archivada con un contacto llamado Adrián. Los mensajes eran escuetos, enviados siempre durante esos fines de semana en Banyoles. ¿Llegas esta noche? Fue increíble, como siempre, nos vemos en el sitio de siempre. No había detalles explícitos, pero cada palabra era un puñal. ¿Quién era Adrián? ¿Y por qué esos mensajes solo aparecían en julio, coincidiendo con las escapadas? Cerré la tableta con el corazón en un puño. Las piezas empezaban a encajar, pero el puzzle era aterrador. Me repetía que tal vez estaba sacando conclusiones precipitadas, que Javier, el hombre con el que compartía mi vida desde hacía 7 años, no podía ser capaz de algo así. Pero la tarjeta, la voz en el teléfono, los mensajes, todo apuntaba a una verdad que no quería enfrentar. Me quedé mirando el techo del dormitorio, con Javier durmiendo plácidamente a mi lado. Mientras una certeza se abría paso, necesitaba saber más. No podía seguir viviendo en esa mentira, si es que lo era. Pero, ¿cómo descubrirlo sin romperlo todo? ¿Y qué significaba esto no solo para mí, sino para Laura y Marta, que parecían estar en el mismo barco? Esa noche no dormí. La desconfianza se había instalado como un invitado no deseado, y supe que no se iría hasta que encontrara respuestas. Había dado el primer paso en un camino sin retorno, y algo me decía que lo que descubriría cambiaría mi vida para siempre. El peso de la sospecha se había instalado en mi pecho como una losa. Al principio, era solo un murmullo, fácil de ignorar, algo que podía achacar a mi imaginación. Pero tras encontrar la tarjeta de El Yeo Blau y leer esos mensajes en la tableta, la duda se convirtió en un rugido que no podía acallar. Javier, mi marido desde hacía 7 años, el hombre que me miraba a los ojos cada mañana con un "te quiero", ¿podía estar ocultándome algo tan grande? Me resistía a creerlo, pero las pruebas se acumulaban como nubes antes de una tormenta. Una noche de principios de julio, todo cambió. Nuestros amigos habían salido a tomar algo en el Born, dejándome sola en casa. Estaba en el salón, hojeando una revista sin prestarle atención, cuando escuché a Javier en la cocina. Hablaba por teléfono, con un vaso de tinto en la mano, riendo con una complicidad que no reconocía. Deberíamos repetir lo del chalet del lago, ¿no? Lo del año pasado fue brutal, dijo, con un entusiasmo que me erizó la piel. Me acerqué al pasillo,
conteniendo la respiración. La voz de Diego, al otro lado de la línea, llegaba amortiguada pero clara. Sí. Adrián no paró, ¿te acuerdas? Pensé que no íbamos a aguantar el ritmo. Javier soltó una carcajada. Menudo crack. Ya estoy contando los días para volver a liarla. ¿Chalet del lago? ¿Adrián? Las palabras se clavaron en mi mente. Sentí un calor subiéndome por el cuello, una mezcla de rabia y confusión. ¿De qué estaban hablando? ¿Y por qué sonaba como si compartieran un secreto? Javier bajó la voz, casi susurrando, necesito este finde, tío. Es como desconectar del mundo. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que lo oyera. Regresé al salón en silencio, con la cabeza dando vueltas. Ese desconectar del mundo no sonaba a cervezas y charlas entre amigos. Esa noche, cuando Javier se durmió, hice algo que nunca pensé que haría. Su móvil estaba en la mesita de noche, cargando, con la pantalla apagada. Conocía su PIN desde hacía años, nunca lo había cambiado. Mis manos temblaban mientras desbloqueaba el teléfono. El brillo de la pantalla me cegó por un instante, pero no me detuve. Fui directa a sus mensajes. Las conversaciones con Pablo y Diego estaban limpias, como si las hubiera borrado meticulosamente. Pero en una carpeta archivada encontré algo que me heló la sangre. Un chat de grupo, del verano pasado. Diego, acabo de llegar al chalet. Traje el vino y lo demás, esto va a ser épico. Pablo, espero que los colegas estén a tope este año, que el pasado me dejó cao una semana. Javier, sin remordimientos, sin ataduras. Solo 3 días para disfrutarlo todo. Me quedé sin aire. Seguí leyendo, con el estómago revuelto. Otro mensaje, de Diego, dile a Adrián que esta vez controle, que el año pasado casi nos pillan. Javier respondió, jaja, menudo susto. Pensé que nos habían cazado. Pablo añadió, tranquilos, lo tenemos controlado. Las reglas de siempre, nada de fotos, nada de vínculos, solo pasarlo bien. Y luego, Javier, con una frialdad que no reconocía, y sin culpas. Nos lo hemos ganado. Sin culpas. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco cruel. Cerré el teléfono con cuidado, como si fuera a explotar. Javier dormía a mi lado, con la respiración tranquila, ajeno a mi tormenta interior. ¿Cómo podía ser tan cínico? ¿Cuántas veces me había mirado a los ojos, me había besado, me había dicho te quiero, sabiendo lo que hacía en Banyoles? ¿Cuántas veces había planeado esas escapadas mientras compartíamos una cena o un paseo por la diagonal? A la mañana siguiente, se despertó como si nada. ¿Qué tal una vuelta por el parque de la Ciutadella hoy? Propuso, con esa sonrisa que antes me derretía y ahora me parecía una máscara. Asentí, forzando una expresión neutra, pero por dentro algo se había roto. El hombre al que creía conocer era un espejismo. Y no era solo mi dolor, Laura y Marta, las esposas de Pablo y Diego, estaban tan ciegas como yo. Esto no era solo una traición personal, era un engaño colectivo, un plan orquestado. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Esto era solo el comienzo, y la verdad, por dolorosa que fuera, estaba a punto de salir a la luz. Tras leer esos mensajes en el móvil de Javier, tras ver con mis propios ojos las palabras que confirmaban sus secretos, ya no podía mirarlo de la misma manera. Durante 7 años, había confiado ciegamente en sus promesas, en sus gestos cariñosos, en las mañanas en que me traía un café recién hecho con un «bon día, amor». Pero todo eso se desmoronaba como un castillo de naipes. La tarjeta de El Yeo Blau, los mensajes con Adrián, la conversación que escuché a escondidas, eran grietas en una fachada que había creído sólida. Ahora, cada gesto suyo, cada palabra, me parecía parte de una actuación cuidadosamente ensayada. Decidí observarlo con lupa. Si antes vivía en una burbuja de confianza, ahora veía todo con una claridad dolorosa. Javier no se esforzaba tanto por ocultarse como yo había pensado, sus hábitos, sus rituales, estaban ahí, a la vista, pero yo los había ignorado. Cada verano, seguía un patrón que ahora, con mi nueva perspectiva, resultaba evidente. A principios de junio, Javier se volvía obsesivo con el gimnasio. Siempre había sido deportista,
Pero antes de sus escapadas al lago de Banyoles, llevaba su rutina a otro nivel. Madrugaba para correr por el paseo marítimo de la Barceloneta, volvía empapado en sudor tras sesiones de pesas en el gimnasio del barrio, e incluso se apuntó a clases de CrossFit en un centro cerca de la Plaza Cataluña. Regresaba a casa exhausto, pero con una chispa en los ojos, mirándose al espejo del baño con una satisfacción que antes interpretaba como orgullo personal. Ahora sabía que había algo más detrás de esa dedicación. No era solo por sentirse bien, era por prepararse para algo, o para alguien. Luego estaban las compras. Una tarde, lo pillé deshaciendo una bolsa de una tienda elegante del Passeig de Gracia. Dentro había camisas slim fit de lino, un par de vaqueros de marca, y una botella de perfume caro, de esos con notas de madera y cítricos que no usaba en casa. ¿Y esto?, pregunté, apoyada en el marco de la puerta, tratando de sonar casual. Él apenas levantó la vista, doblando una camisa con cuidado. Nada, cosas para el finde. Ya sabes, los chicos nos ponemos un poco pijos. Sonrió, pero su respuesta sonó hueca. ¿Pijos? ¿Para un fin de semana de cervezas y charlas en un chalet? La excusa no encajaba. Y luego, los detalles de su cuidado personal. Cada julio, sin falta, reservaba cita en una barbería de moda en el Born para un corte impecable y un afeitado al estilo tradicional. También iba a un centro de estética en el Eixample para un tratamiento facial, algo que justificaba diciendo que le ayudaba a desestresarse. Una vez, bromeando, le dije, vaya, te pones guapo para tus colegas, ¿eh? Él se rió, me dio un beso en la frente y respondió, es un rollo de tíos, ya sabes. Pero ahora, esas palabras resonaban como una mentira descarada. El día del viaje seguía siempre el mismo guión. Javier se levantaba temprano, con una energía casi eléctrica, tarareando alguna canción de loquillo mientras preparaba su bolsa. Su móvil vibraba constantemente con mensajes de Pablo y Diego, y él respondía con una sonrisa que ahora me parecía sospechosa. Yo le preparaba un café, observándolo desde la cocina, notando cómo revisaba su mochila con una precisión casi militar, ropa cuidadosamente doblada, un neceser con productos que nunca usaba en casa, incluso una botella de vino caro que decía era, para compartir con los chicos. Al despedirse, siempre hacía lo mismo, se detenía en la puerta, me tomaba la cara con ambas manos, me daba un beso largo y decía, te quiero, amor. Volveré pronto. Luego subía a su Seat León gris y desaparecía rumbo a Banyoles. El domingo por la noche regresaba agotado, con los ojos pesados pero un brillo de satisfacción. Dejaba la bolsa en el suelo, se desplomaba en el sofá y decía cosas como, hemos estado hasta las tantas hablando y bebiendo. Me hacía falta desconectar. Antes, yo lo abrazaba, feliz de tenerlo de vuelta. Ahora, esas palabras sonaban a excusa ensayada. ¿Hablar y beber? No, había algo más, algo que explicaba su cansancio y esa sonrisa de suficiencia. Javier no notaba el cambio en mí. Seguía con nuestra rutina, cenas en casa, paseos por el Park Güell, noches viendo series en el sofá. Pero yo ya no era la misma. Mientras él hablaba de su día en la agencia de marketing, yo analizaba cada gesto, cada pausa. Noté cómo dejaba el móvil boca abajo en la mesa, algo que antes no hacía. Cómo silenciaba las notificaciones cuando creía que no lo miraba. Cómo, a altas horas de la noche, escribía mensajes con una expresión concentrada, un leve sonrisa curvándole los labios antes de guardar el teléfono. Antes, pensaba que hablaba de trabajo con Pablo o Diego. Ahora, sabía que escondía algo mucho más oscuro. Cada detalle alimentaba mi certeza, pero también mi rabia. No podía confrontarlo sin pruebas sólidas. Una tarjeta, unos mensajes, una conversación escuchada a escondidas no bastaban. Necesitaba algo irrefutable, algo que no pudiera negar. Porque una vez que diera el paso, no habría vuelta atrás. No solo estaba en juego mi matrimonio, sino también las vidas de Laura y Marta, las esposas de Pablo y Diego, que probablemente estaban tan engañadas como yo. Esto no era solo personal, era una traición colectiva, y estaba decidida a descubrir la verdad, costara lo que costara. El día que Javier partió hacia el lago de Banyoles, sentí que el tiempo se detenía. Todo estaba listo. Mark, el detective privado que contratamos, había instalado cámaras ocultas en cada rincón de la casa del lago,
El salón con sus ventanales al agua, la cocina rústica con encimeras de madera, las habitaciones con vistas a las encinas. Todo estaba preparado para capturar la verdad. Laura, Marta y yo teníamos acceso a un enlace en tiempo real desde un teléfono desechable que Mark nos había entregado. En el garaje de Marta, lejos de miradas curiosas. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Después de semanas de dudas, de noches sin dormir, de analizar cada gesto de Javier, estaba a punto de descubrir qué escondía realmente en esos fines de semana. Al principio, las imágenes parecían inocentes. Javier, Pablo y Diego llegaron al chalet el viernes por la tarde, descargando sus bolsas con risas y palmadas en la espalda. Abrieron una botella de cava en la terraza, brindando mientras el sol se ponía sobre el lago, tiñendo el agua de tonos dorados. Hablaban de fútbol, de un partido del Barça que habían visto, de la última serie que estaba de moda. Todo parecía tan normal que, por un momento, dudé de mis sospechas. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si solo eran tres amigos disfrutando de un fin de semana sin complicaciones? Pero entonces, la escena cambió. El sábado por la noche, las cámaras captaron algo diferente. Un hombre llegó al chalet, alguien que no reconocimos al principio. Alto, con el pelo oscuro y un aire desenfadado, entró como si conociera el lugar de memoria. Javier lo recibió con un abrazo demasiado cercano, un gesto que no encajaba con la imagen de amigos de toda la vida. Pablo y Diego también lo saludaron con una familiaridad que me heló la sangre. Era Adrián. Los cuatro se sentaron en el salón, con copas de vino tinto y una energía que vibraba a través de la pantalla. Las risas se volvieron más altas, los gestos más íntimos. Entonces, Javier dijo algo que me atravesó como un cuchillo. Nuestras chicas creen que estamos aquí bebiendo cervezas y hablando de los viejos tiempos. Qué fácil es mantenerlas contentas. Diego soltó una carcajada. Las tenemos bien entrenadas, ¿eh? Pablo añadió, con un tono burlón, sin preguntas, sin problemas. Esto es libertad. Mis manos temblaban mientras miraba la pantalla del teléfono. Laura, a mi lado, apretaba los dientes, con los ojos brillando de rabia. Marta, normalmente tan calmada, tenía el rostro pálido, las uñas clavándose en las palmas. No era solo una traición, era un sistema, una rutina perfeccionada durante 5 años, ejecutada sin un ápice de culpa. Cada palabra que salía de sus bocas era una puñalada, pero también una prueba. Todo estaba grabado, vídeo, audio, fechas. No podrían negarlo. El domingo por la mañana, mientras ellos preparaban sus bolsas para regresar a Barcelona, tomamos una decisión. No íbamos a esperar a que volvieran a casa con sus sonrisas falsas y sus excusas ensayadas. Laura, Marta y yo nos subimos al coche de Laura, una SUV negra que aceleró por la autopista hacia Banyoles. Laura conducía con las manos apretadas al volante, los nudillos blancos. Marta, en el asiento del copiloto, miraba al frente con la mandíbula tensa. Yo, en la parte trasera, revisaba el enlace en el teléfono, viendo cómo Javier doblaba su ropa con cuidado, cómo Diego bromeaba en la cocina, cómo Pablo limpiaba las copas como si nada. Mark nos había dado un último regalo, había desactivado la cerradura de la puerta principal. No sospecharían nada hasta que fuera demasiado tarde. Llegamos al chalet al atardecer. El aire olía a pino y a agua estancada. No llamamos. Entramos directamente, con el corazón en la garganta. Javier estaba en el salón, cerrando su mochila, cuando nos vio. Su rostro se descompuso, la bolsa cayendo al suelo con un golpe sordo. Pablo, en la cocina, dejó caer una copa, que se hizo añicos contra el suelo. Diego, en la terraza, se quedó congelado, con el móvil en la mano. Sorpresa, dije, mi voz fría como el hielo. Tiré un sobre en la mesa de madera, capturas de pantalla, grabaciones, transcripciones de sus mensajes. ¿Todo? ¿Qué es esto? Balbuceó Javier, con los ojos abiertos como platos. Lo miré fijamente, sin parpadear. Tu fin de semana de chicos, Javier. Este año, hemos decidido unirnos a la fiesta. Laura dio un paso adelante, volcó la bolsa de Pablo, haciendo que sus cosas rodaran por el suelo, ropa, un frasco de colonia, recibos de bares. Marta hizo lo mismo con la de Diego,
sacando a la luz tickets de restaurantes y una pulsera que no era suya. Explica esto, dijo Marta, con una calma que daba miedo. Javier intentó hablar. Amor, por favor, déjame explicarte. Lo corté en seco, ya has mentido bastante. Pablo tartamudeaba, buscando excusas. Diego, con la voz temblorosa, suplicaba a Marta, no es lo que parece, te lo juro. Pero no había vuelta atrás. Las pruebas eran irrefutables. Laura, con una furia contenida, dijo, no volváis a casa. No os queremos allí. Marta asintió, con lágrimas en los ojos pero la cabeza alta. Yo miré a Javier, mi voz firme, se acabó. No eres bienvenido. Salimos del chalet sin mirar atrás, dejando atrás sus súplicas, sus lágrimas, sus promesas vacías. El silencio en el coche de regreso era pesado, pero también liberador. Habíamos enfrentado la verdad, y aunque dolía, nos había dado poder. El lunes por la mañana, estaba en el despacho de mi abogada en Barcelona, con los papeles del divorcio listos. Las grabaciones, los mensajes, las capturas de pantalla eran pruebas demoledoras. Javier no tenía nada que hacer. Cambié las cerraduras de nuestro piso en el Eixample y congelé nuestras cuentas conjuntas. Sus cosas, empaquetadas en cajas, esperaban en el rellano. Cuando llegó, con la cara desencajada, vio la nueva realidad. ¿Qué es esto?, murmuró, mirando las cajas. No vives aquí, respondí, sin un ápice de duda. Lo que amabas era engañarme. Esto se acabó. Laura y Marta hicieron lo mismo con Pablo y Diego. Los divorcios fueron rápidos, implacables. Conseguí el piso, la libertad, la paz que no sabía que había perdido. Ellas también cerraron sus capítulos, dejando atrás a hombres que no merecían su tiempo. Javier, Pablo y Diego se quedaron sin nada, sin hogar, sin respeto, sin la vida que habían dado por sentada. El verano siguiente, julio ya no era sinónimo de traición. Por primera vez en 5 años, me sentía libre. Laura, Marta y yo seguimos en contacto, unidas por una fuerza que nació del dolor pero se transformó en algo más grande. Organizamos cenas en terrazas de Gracia, reímos en paseos por la Rambla, planeamos viajes juntas. Javier, donde quiera que esté, cargará con el peso de sus decisiones cada julio. Yo, en cambio, recuperé mi vida, mi verdad, mi futuro.